En las profundidades de la historia, enraizada en la fe y envuelta en misterio, yace la narrativa de la muerte y resurrección de Jesucristo. Este relato, más que una mera secuencia de eventos, representa un pilar fundamental en el corazón del cristianismo, una historia que ha cautivado, consolado y desafiado a millones a lo largo de los siglos. Pero ¿qué sabemos realmente sobre lo que ocurrió entre el momento en que Jesús exhaló su último aliento en la cruz y su triunfal resurrección? Cada palabra de este período, cada silencio, lleva consigo un peso de significados teológicos y humanos. Nos sumergimos en un viaje a través del tiempo, explorando antiguos textos y tradiciones, buscando respuestas en las sombras del pasado. Desde las referencias crípticas en las Escrituras hasta las interpretaciones de los padres de la Iglesia, cada pista nos acerca más a comprender estos momentos cruciales. ¿Qué secretos esconde el Sábado Santo? ¿Qué acontecimientos tuvieron lugar en ese mundo invisible, más allá de la percepción humana? Estas preguntas no solo nos llevan a reflexionar sobre la muerte y la resurrección, sino que nos invitan a mirar dentro de nosotros mismos, a explorar nuestras propias creencias y dudas. Prepárese para una exploración que desafía las fronteras del tiempo y el espacio, que toca lo más profundo de nuestras almas y nos invita a considerar la posibilidad de lo imposible. Adentrémonos juntos en este misterio, en esta búsqueda de luz en la oscuridad de la historia. La enigmática pasaje de Primera de Pedro 3, 18 al 20, ha sido objeto de intensa análisis y debate entre teólogos y estudiosos bíblicos. Este texto se destaca como una de las pocas referencias directas en la Biblia sobre lo que sucedió entre la muerte y la resurrección de Jesús. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en otro tiempo fueron desobedientes. Estas líneas plantean varias cuestiones intrigantes. Primero, el texto sugiere que, en el estado espiritual después de su muerte, Jesús realizó una acción significativa. Fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esto ha llevado a interpretaciones diversas, desde la idea de que Jesús fue al Hades, a una especie de lugar de espera o prisión espiritual para proclamar su victoria sobre la muerte, hasta la noción de que ofreció una oportunidad de salvación a las almas que habían fallecido antes de su encarnación. La referencia a los espíritus encarcelados y a aquellos que en otro tiempo fueron desobedientes también es motivo de especulación. Algunos estudiosos asocian esto con los seres humanos de la época de Noé, sugiriendo un acto de justicia y misericordia por parte de Cristo hacia aquellos que vivieron en tiempos anteriores. Esta breve pero densa sección de la Escritura nos invita a considerar la naturaleza multifacética de la obra redentora de Cristo. No se limita a su sacrificio en la cruz, sino que trasciende al ámbito espiritual, abarcando incluso a aquellos fuera del alcance temporal de su ministerio terrenal. La interpretación de este pasaje sigue siendo un tema de debate y reflexión, ofreciendo una visión fascinante y compleja de los misterios de la fe cristiana. El versículo de 1 Pedro 4:6, aunque breve, ofrece una perspectiva profunda y a menudo debatida sobre los eventos que siguieron a la crucifixión de Jesús. El texto dice: porque por esto se predicó también a los muertos el Evangelio, para que sean juzgados según los hombres en la carne, pero vivan según Dios en el Espíritu. Este versículo plantea una fascinante dimensión de la obra redentora de Cristo. La frase, se predicó también a los muertos el Evangelio, es particularmente significativa. Sugiere que el alcance del mensaje de Jesús y su obra salvífica trasciende las barreras de la vida y la muerte. Algunos interpretan que esto indica que Jesús, en algún momento después de su muerte física y antes de su resurrección, llevó su mensaje de salvación a aquellos que ya habían fallecido, ofreciéndoles una oportunidad de redención. Esta interpretación se alinea con la noción de que la muerte de Cristo rompió barreras, no solo temporales sino también espirituales, y que su sacrificio tiene implicaciones no solo para los vivos, sino también para los muertos. Esto sugiere un acto de misericordia y justicia divina que va más allá de los límites humanos del tiempo y el espacio. Sin embargo, este versículo también ha sido objeto de diversas interpretaciones. Algunos eruditos argumentan
que la referencia a los muertos podría simbolizar a aquellos que estaban espiritualmente muertos, mientras que otros ven aquí una indicación de la predicación de Jesús a las almas en el Hades. El texto nos invita a reflexionar sobre la naturaleza expansiva y inclusiva del mensaje de salvación. Este pasaje desafía nuestra comprensión de la redención, sugiriendo que la gracia de Dios podría extenderse más allá de los límites que a menudo concebimos. Este versículo continúa siendo un punto de reflexión teológica significativo, ofreciendo una visión profunda del misterio de la fe cristiana. Efesios 4, 9 al 10, ofrece una perspectiva intrigante sobre la obra de Jesucristo que va más allá de su ministerio terrenal. El texto dice: ¿qué significa ascendió? Sino que también descendió a las regiones más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, para llenar todo el universo. Este pasaje es central para comprender la dimensión completa del ministerio de Jesús, tanto en su humanidad como en su divinidad. La referencia a la descendió a las regiones más bajas de la tierra ha sido objeto de múltiples interpretaciones. Tradicionalmente, muchos teólogos han visto esto como una alusión a la descida de Jesús al Hades o Sheol, el lugar de los muertos. Esta interpretación sugiere que Jesús, en su muerte, llegó a las profundidades de la existencia humana y experimentó la separación total de Dios que representa la muerte. Por otro lado, hay quienes interpretan estas regiones más bajas de la tierra de manera más metafórica, como una referencia a la encarnación de Jesús, su venida al mundo y su experiencia de la condición humana, incluyendo sufrimiento y muerte. Lo que es indiscutible es que el texto destaca la totalidad de la obra de Jesús. No solo ascendió superando la muerte y ofreciendo esperanza de resurrección, sino que también descendió, identificándose plenamente con la humanidad en su forma más vulnerable y mortal. Este pasaje, por lo tanto, no solo habla de la omnipresencia y omnipotencia de Cristo, sino también de su empatía y solidaridad con la condición humana. En su descenso y ascenso, Jesús abarca toda la experiencia humana, ofreciendo un camino de salvación que es tan profundo como el Hades y tan elevado como los cielos. Efesios 4:9 nos invita a contemplar un Cristo que es integralmente salvador, no solo en su muerte y resurrección, sino en su total identificación con nuestra realidad humana. Ahora, explorando las distintas interpretaciones teológicas sobre el período entre la muerte y resurrección de Jesucristo, encontramos un mosaico de perspectivas que reflejan la riqueza y la diversidad del pensamiento cristiano. Este tema, aunque no está ampliamente detallado en la Escritura, ha sido objeto de reflexión y debate a lo largo de la historia de la Iglesia. Abordaremos algunas de las principales interpretaciones teológicas. Descenso a los infiernos. Una de las interpretaciones más antiguas y tradicionales se basa en la creencia de que Jesús descendió al Hades o infierno. Esta idea se encuentra en el credo de los apóstoles y ha sido sostenida por varios padres de la Iglesia, como San Agustín. La interpretación sugiere que Jesús fue a liberar las almas de los justos que habían muerto antes de su encarnación. Esta visita no solo demuestra su victoria sobre la muerte y el mal, sino que también representa un acto de misericordia divina, ofreciendo salvación a aquellos que murieron antes de su ministerio terrenal. Predicación a los espíritus en prisión. Basada en 1 Pedro 3:19, esta interpretación sostiene que Jesús, en su estado espiritual tras la muerte, proclamó su victoria a los espíritus en prisión, posiblemente las almas de aquellos que habían sido desobedientes en tiempos de Noé. Esta visión subraya la completa soberanía de Cristo sobre todos los reinos, tanto físicos como espirituales. Teología de la victoria. Algunas interpretaciones enfatizan que el período entre la muerte y resurrección de Jesús fue un tiempo de triunfo sobre las fuerzas del mal y la muerte. Según esta perspectiva, Cristo no solo sufrió y murió, sino que activamente luchó y venció las potestades de la oscuridad. Esta descida no es vista tanto como un acto de sufrimiento adicional, sino como una proclamación de victoria y autoridad divina. Metáfora de la encarnación y la experiencia humana. Algunos teólogos contemporáneos interpretan la descida como una metáfora de la encarnación de Jesús y su total identificación con la experiencia humana, incluyendo el sufrimiento y la muerte.
esta perspectiva se centra menos en los eventos literales que pudieron haber ocurrido entre la muerte y la resurrección y más en el significado teológico de la encarnación y la pasión de Cristo. Perspectiva universalista. Existe una corriente teológica que ve en estas narraciones un mensaje de salvación universal. Según esta interpretación, la obra de Cristo entre su muerte y resurrección simboliza la extensión de la gracia y la salvación a toda la humanidad, sin limitaciones temporales o espaciales. Cada una de estas interpretaciones ofrece una visión única de uno de los misterios más profundos del cristianismo. Reflejan diferentes maneras de comprender la naturaleza de Cristo, su obra redentora y la relación entre Dios y la humanidad. Estas reflexiones no solo enriquecen nuestra comprensión teológica, sino que también nos invitan a profundizar en nuestra propia fe y a explorar los misterios de la gracia y la salvación. Las tradiciones litúrgicas asociadas al período entre la muerte y la resurrección de Jesucristo, que abarcan desde el Viernes Santo hasta el Domingo de Resurrección, representan un elemento central en la práctica y espiritualidad cristianas. Exploraremos cómo diferentes tradiciones han enmarcado y observado este período sagrado. Viernes Santo. El Viernes Santo, que conmemora la crucifixión y muerte de Jesús, es un día de profundo duelo y reflexión en muchas tradiciones cristianas. Los servicios litúrgicos suelen ser sombríos y meditativos, con lecturas de las narraciones de la Pasión, oraciones especiales y, en algunas iglesias, la veneración de la cruz. En muchas tradiciones, este día se observa con ayuno y actos de penitencia, reflejando la solemnidad y el sacrificio que representa la muerte de Cristo. Sábado Santo, la espera en silencio. El Sábado Santo es un día de silencio y espera. Muchas iglesias permanecen vacías y despojadas de sus adornos habituales, simbolizando el vacío y la desolación después de la muerte de Jesús. Este día ofrece un espacio para la reflexión sobre la muerte, el pecado y la propia mortalidad. En la liturgia bizantina se celebra un servicio especial llamado Liturgia de Lamentaciones en la noche del Sábado Santo, que es una meditación sobre la muerte y sepultura de Cristo. Vigilia Pascual. La transición de la muerte a la vida. La Vigilia Pascual, que se celebra en la noche del Sábado Santo al Domingo de Resurrección, es uno de los servicios más ricos y simbólicos en la tradición cristiana. Marca la transición de la muerte a la vida y se caracteriza por rituales como la bendición del fuego nuevo, la liturgia de la palabra con múltiples lecturas bíblicas y, en muchas denominaciones, la celebración de bautizos y confirmaciones. Este servicio culmina con la proclamación de la resurrección de Cristo, a menudo a medianoche, simbolizando la luz de Cristo que disipa las tinieblas. Domingo de Resurrección, celebración y alegría. El Domingo de Resurrección es un día de gran alegría y celebración en la cristiandad. Las iglesias se llenan nuevamente de flores y música, y los fieles se reúnen para celebrar la resurrección de Jesús. Los servicios suelen ser jubilosos y están centrados en el mensaje de esperanza y victoria sobre la muerte. Cada una de estas tradiciones litúrgicas refleja una faceta diferente de la experiencia cristiana del misterio pascual. Juntas, proporcionan un viaje espiritual que lleva a los fieles desde las profundidades del sufrimiento y la muerte a la exultante celebración de la vida y la resurrección. Este ciclo litúrgico no solo conmemora eventos históricos, sino que también invita a los cristianos a una experiencia personal y comunitaria de renovación y transformación espiritual. El período entre la muerte y resurrección de Jesucristo está imbuido de profundo simbolismo y enseñanzas significativas para la fe cristiana. Estos días, conocidos como Triduo Pascual, encapsulan las verdades centrales del cristianismo y ofrecen ricas lecciones para la vida espiritual. A continuación, exploraremos el simbolismo y las enseñanzas inherentes a este periodo sagrado, muerte y resurrección como metáfora de transformación. La muerte de Cristo en la cruz y su posterior resurrección son símbolos poderosos de transformación y renovación. En la teología cristiana, estos eventos no solo representan la victoria física sobre la muerte, sino también una invitación a la transformación personal. Los creyentes son llamados a morir a sus viejas vidas de pecado y a renacer en una nueva vida de gracia y verdad. Este ciclo de muerte y renacimiento es un tema recurrente en la enseñanza cristiana y se refleja en prácticas como el bautismo, el sacrificio y el amor incondicional.
La crucifixión es el epítome del sacrificio y el amor incondicional. Jesús, siendo inocente, acepta la muerte por los pecados de la humanidad, ofreciendo así el sacrificio supremo. Este acto de amor incondicional es un modelo para los cristianos sobre cómo vivir y amar a los demás, poniendo las necesidades y el bienestar de otros antes que los propios. Esperanza en medio de la desesperación. El período entre la muerte y la resurrección de Jesús es también un tiempo de incertidumbre y desesperación para sus seguidores, que luego se transforma en alegría y esperanza con su resurrección. Esto simboliza que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza nunca está perdida. La resurrección de Cristo enseña a los cristianos a mantener la fe y la esperanza, incluso en las pruebas y dificultades. Victoria sobre el pecado y la muerte. La resurrección es la afirmación definitiva de la victoria sobre el pecado y la muerte. Simboliza que la vida y el amor tienen la última palabra, no la muerte. En la teología cristiana, esto ofrece a los creyentes la promesa de la vida eterna y la liberación del poder del pecado. Llamado a la reflexión y el arrepentimiento. Este periodo también sirve como un recordatorio para la reflexión y el arrepentimiento. La muerte de Jesús en la cruz es un momento para que los cristianos reflexionen sobre sus propias faltas y pecados, y la resurrección ofrece la promesa del perdón y la nueva vida para aquellos que se arrepienten y creen. En resumen, el simbolismo y las enseñanzas del Triduo Pascual son fundamentales para la fe y práctica cristianas. Estos eventos no solo recuerdan hechos históricos, sino que también ofrecen lecciones espirituales profundas y una fuente constante de inspiración y esperanza para los creyentes. Déjanos una meme en los comentarios si te ha gustado el contenido. Te pido que apoyes nuestro trabajo dando al me gusta y suscribiéndose al canal. En pantalla te dejo otros videos que pueden agregar aún más conocimiento de la Biblia. Muchas gracias y hasta pronto.